buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta última jornada dentro de lo que son las 18 jornadas Familia y Comunidad de Agüimes. Este año hemos tenido que hacer una adaptación del formato que hemos venido desarrollando de estas jornadas durante, como les decía, 18 años, pero no podíamos dejar de celebrarlas a pesar de las condiciones que la pandemia nos había impuesto, así que hemos hecho a lo largo de estos meses, de manera extensiva, de manera programada, una serie de ponencias y también les hemos ofrecido algunas microsesiones, contenidos en formato muy reducido y muy directo sobre informaciones de diferente tipo que consideramos que podían ser del interés del público en general, de las familias, de los usuarios que normalmente acuden a las ediciones de la Jornada Familia y Comunidad. Y en esta ocasión vamos a asistir a la última de las ponencias programadas para este año. Tenemos con nosotros hoy a don Pablo Busó. Pablo Busó es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y también licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y además es coordinador del área de investigación del usuario infantil de AIJU. Es precisamente AIJU lo que nos motivó a contactar con ellos, porque ellos, entre otras cosas, vienen desarrollando una guía del juego infantil que ofrecen anualmente y que nos pareció de gran interés. Don Pablo Busó ha desarrollado su actividad en diferentes proyectos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo, y todos esos proyectos en los que ha estado involucrado siempre han estado vinculados de alguna manera al usuario infantil, al juego, y es asombroso el recorrer todas y cada una de las diferentes cuestiones que giran en torno al juego y cómo estas cosas pueden ser de gran utilidad para la praxis educativa en la familia y también en otros contextos normativos y en los que se desarrolla la infancia, y además que tienen una gran repercusión en los objetivos educativos que uno se puede ir marcando a la hora de trabajar con menores, las propias familias también. Así que motivados por este interés es que hemos contactado con AIJU y finalmente con don Pablo Busó, que va a desarrollar esta ponencia que tiene el título de El juego infantil, consejos y recomendaciones para las familias. Como en otras ocasiones, tienen habilitado un chat alternativo paralelo a la emisión en vídeo de esta ponencia, en el cual, si ustedes lo desean, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, que al final se las haremos llegar a don Pablo Busó para que pueda comentarlas con todos ustedes. Sin más, les dejo con don Pablo Busó y la ponencia de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quería agradeceros la confianza mostrada en AIJU y en mi persona por realizar esta presentación. También me hubiese gustado mucho estar ahí de manera presencial. Le tengo un cariño muy especial a vuestras islas. De hecho, cuando era pequeño, cuando tenía 5 años, estuve viviendo en la isla del Hierro, y también he vuelto, evidentemente, por vacaciones, pero bueno, es un área de España pues que le tengo especial cariño. Esperemos que en un futuro se pueda hacer de manera presencial. Pues el objetivo de mi ponencia de hoy es un poco dar pinceladas. Sé que el público que puede escuchar esta ponencia es muy variado y de diversa índole, entonces he intentado mezclar un poco pues tareas igual más divulgativas. Voy a intentar utilizar un mensaje fácil de entender. Creo que al final todos trabajamos con la infancia y de una manera directa o indirecta tenemos cierto conocimiento, y en base a las investigaciones que realizamos desde AIJU, ya sean cualitativas como cuantitativas, pues voy a intentar daros pinceladas para que veáis un poco cuál es el estado actual de los resultados que tenemos en nuestros estudios relacionados con la infancia. Y por último, pues también una serie de recomendaciones para hacer a las familias y a los expertos a la hora de seleccionar juegos y juguetes para los niños. Sí que es verdad pues que supongo que igual muchos no conocéis lo que es AIJU. Pues esto nace de una red de institutos tecnológicos que está sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en el País Vasco. Y son medio públicas, medio privadas. Y esto es bastante interesante porque es lo que nos define al final como nuestro trabajo del día a día, ¿no? Por una parte, trabajamos en proyectos de investigación, ya sean regionales como nacionales como europeos, siempre relacionado con la infancia, como también damos apoyo a las empresas en sus desarrollos de nuevos productos. Somos algo así como el pequeño departamento de I+D+I de todas las empresas del sector.
AIJU fue fundado en 1985, hace ya más de 35 años, y está localizado pues, en la localidad de Ibi, que es conocido como el Valle del Juguete. De hecho, es conocido así incluso por la Comisión Europea. En sus informes reconoce como esta área como el Valle del Juguete, como una de las principales áreas de producción de juguetes. Y está localizada como un poco en Alicante, pues hacia el interior. Yo creo que ya me han introducido muy bien, pues nada, soy el responsable del área de investigación infantil de AIJU y principalmente lo que hacemos nosotros es en diversos proyectos de I+D y con publicaciones siempre relacionado con el análisis del público infantil, del usuario infantil. Entonces yo creo que ahí sí que hay dos proyectos igual emblemáticos que igual están más relacionados con el contenido de esta ponencia y es como han mencionado anteriormente la guía de AIJU. La guía de AIJU la publicamos de manera anual desde hace ya 31 años y de hecho la presentamos la semana pasada. En la web guiaiju.com podéis descargaros el último ejemplar y ahí tenemos diversas investigaciones sobre las que os voy a hablar también hoy, de cómo va evolucionando la infancia. Es un proyecto muy bonito para nosotros, pues yo creo que es de los más representativos de AIJU y de los que mayor impacto tiene a nivel de difusión, tanto para las empresas como para las familias. Pues intentamos actuar un poco como lanza del I+D. Aquí es donde a las empresas les decimos, las empresas nos mandan sus novedades de productos, nosotros las analizamos, las ponemos a disposición de los niños y de las familias y aquí vemos cuál es la usabilidad real de los productos. Pues, por ejemplo, cuánto duran o para qué edad están recomendadas estos juguetes. Por otra parte, lo que intentamos es con nuestras nuevas investigaciones que vamos haciendo, a las empresas les vamos diciendo hacia dónde van enfocando las tendencias del mercado. Y también colaboramos mucho con organismos como pueden ser la ONCE y en el CEAPAT, y lo que hacemos es que todos estos juguetes son analizados uno a uno por expertos a través de la herramienta TUED y vamos viendo qué problemas de accesibilidad pueden tener. Y de esta manera las empresas pueden ir mejorando tanto en sus ediciones actuales como en las futuras. Luego todo esto se hace también gracias a la ludoteca, en la que tenemos en AIJU, en la que día a día van viniendo niños y en un entorno natural de juego pues vamos analizando su comportamiento y tenemos a veces como una investigación dirigida o una investigación simplemente abierta. Todo esto también lo hacemos con colaboraciones a través de red de expertos y red de ludotecas a lo largo de todo el territorio nacional, incluso también en distintos países europeos. Entonces, ahora sí que ya me centro un poco, habiendo hecho esta pequeña introducción, sobre el objetivo de la ponencia de hoy. Al final habrá un turno para preguntas. De todas maneras, si queréis hacer cualquier pregunta durante el chat, pues me lo irán haciendo llegar. Vale. Hay 4 apartados sobre los que me gustaría dar ciertas pinceladas. Uno es las 7 claves del tiempo de ocio y, evidentemente, pues cómo han cambiado el comportamiento de los niños y a la hora de jugar y de los juguetes, influidos con el gran cambio en el que hemos sometido todos, ¿no? Incluso los adultos, pues también, evidentemente, los niños, que es la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Luego, una serie de consejos bastante sencillos para qué tener en cuenta a la hora de elegir un juguete, una clasificación de los juguetes y sobre todo teniendo en cuenta la tendencia del stream y la última tendencia que está establecida por el Comité de la Feria de Nuremberg, del que AIJU es representante español y yo en mi persona, y como que ha sido la tendencia más que se espera para el 2022, la única va a ser la sostenibilidad. Vale, pues en más dilación empiezo ya con la serie de las 7 claves del tiempo de ocio y la influencia en la pandemia. Y evidentemente lo que ha surgido ahora es un cambio, ¿no? Este cambio es la pandemia, el COVID ha cambiado nuestras vidas como adultos y todos somos conscientes de cuál es nuestra normalidad, ¿no? Cómo era la normalidad antes de que estallase la pandemia. Pues para los niños esto es muy diferente, porque para ellos la memoria es mucho más a corto plazo y para ellos la normalidad es su día a día actual. Para ellos algo que ocurrió hace 3 años es algo como muy alejado y casi muchos de ellos, los más pequeños sobre todo, apenas tienen ese recuerdo. Entonces, mientras para nosotros volver a la normalidad sería nuestro recuerdo de hace 5, 10, 15 años, pues para ellos esa normalidad no existe y para ellos lo común es su día a día. Y lo que ha pasado es que los niños están inmersos en un mundo con muchísimas noticias negativas. Han estado incluso acostumbrados, ¿no? Durante la pandemia a normalizar el número de muertos. Parecía que cada día había un recuento del número de muertos y los niños estaban muy acostumbrados a ver el telediario, a ver esa información y a estar escuchando la radio y a escuchar esa información y estar todo el rato como rodeados de un mundo muy, muy, muy negativo. Otro cambio que ocurrió, evidentemente, fue nuestra forma de trabajar. En las familias que tenían hijos ocurrió el confinamiento y muchas de ellas tuvieron que teletrabajar en casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el tiempo de trabajo y de ocio y el tiempo compartido con la familia
ocurrió todo en un mismo espacio. Y esto era un poco, a veces, muy, muy difícil de llevar, ¿no? Y incluso se produjo en la manera de relacionarse en estas reuniones profesionales, ¿no? En un momento dado, estas reuniones que se podían dar de un cliente a un proveedor, pues eran como muy formales, ¿no? Y estaban, pues, toda la gente, pues, igual muy trajeada y con un tipo de conversación muy, muy profesional. Y lo que se da ahora es que incluso no es de nada extrañar de ver a alguien que en vez de estar en un sitio profesional, en su oficina, como puede estar yo aquí, pues que pudiese estar haciendo esta ponencia desde mi casa, o incluso, pues como somos personas y estamos, el lugar de trabajo está transformado a las casas, pues incluso podría parecer, y bastante gente lo comprendería muchísimo más que antes, que apareciese un niño por aquí, que fuese mi hijo o mi hija, y por alguna aquella, porque ellos no lo entienden, que estoy trabajando en ese momento, pues molestase o me pidiese cualquier cosa, ¿no? Eso es una manera de lo que está dando por cambiar. Y evidentemente los niños no son conscientes pues oye, si mi madre o mi padre está aquí, yo lo que requiero es su atención. Si ahora tengo sueño, es momento de sueño. No entiendo que ahora pueda tener una reunión o pueda tener una videoconferencia, sino que mi madre sé que está aquí, mi padre sé que está aquí, me apetece bracito, pues le pido bracito. Entonces, evidentemente, no es que todo esto sea tan bonito, ¿no? Lo que se han dado también son muchísimas situaciones de tensión en la que tú tienes, pues, que entregar un informe, tienes que entregar una cosa y los niños están, pues, uno tocando flauta, haciendo ruido porque es su hora de la actividad extraescolar, el otro que tiene ganas de jugar y los padres están con una situación de estrés. Entonces, algo que ha influenciado a los niños, ¿no? Su relación, cómo cambia con los padres, cómo están pasando muchísimo más tiempo con los padres y con las madres y cómo durante el confinamiento se compartió este espacio compartido de que es el hogar tanto para el juego como para la casa como para jugar. Y claro, pues por ejemplo, voy a estar en una videoconferencia y que apareciese un niño por detrás y que se estuviese escalando soletas de pino y de estas situaciones de tensión. O que cada uno de los miembros del hogar, los que estaban cuidando a los niños, pues cada uno tuviese una reunión, por ejemplo, y entonces volvías un poco al comedor o a la cocina y veías que lo que habían hecho era un auténtico desastre. Y claro, lo que vemos es lo que estamos comentando, es cómo parece que los niños estén inmersos en un mundo muy, 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 muy adulto. Entonces vemos que ante todas las noticias negativas que estábamos hablando antes relacionadas con la pandemia del número de muertos, parece que lo único que haya cambiado esto sea lo del el volcán de La Palma, ¿no? Lo que también es una noticia muy negativa, pues estamos hablando también de muchísimos daños materiales, muchísimas familias afectadas que se están volviendo a confinar, y estos son datos que incluso, sobre todo más en vuestro entorno, que os pilla mucho más cerca, donde los niños se están viendo rodeados de multitud de noticias negativas. Entonces, incluso también hablamos, ¿no? Pues todo el mundo habla en la sociedad ahora de los juegos del calamar. Claro, si todo el mundo está hablando de los juegos del calamar, los niños lo van escuchando y lo escuchan mucho. Entonces, evidentemente, ellos tienen ese interés por saber qué es lo que está pasando. Y evidentemente, ellos tienen esas ganas de jugar a esto, encima porque está enfocado hacia pruebas de juegos. Pero claro, es que estamos hablando de un programa que para nada tiene que ver con que sea un programa infantil. Estamos hablando de un programa en el que lo que es la violencia psicológica es muy elevada y entonces es un programa que no es para niños. Entonces, todo este mundo adulto lo que está provocando es que los niños se encuentren un poco abrumados. Todas estas noticias y incluso todo este tipo de programas que supuestamente no dirán ser para ellos, pero les acaban llegando, aunque se los prohíban. De hecho, hay muchísimos anuncios de noticias en los que los colegios, los propios colegios y los padres y los profesores han tenido que mandar circulares para decir, por favor, prohibir a los niños que vean esta serie del juego del calamar porque no es apta para niños, ¿no? Entonces, este sería el entorno de los niños actuales, ¿no? Que están como muy involucrados y muy influenciados por multitud de noticias que deberían ser más del entorno adulto, y entonces lo que han encontrado es el juguete, el juego y el juguete. En todo este entorno turbulento, sobre todo en época de confinamiento, el juego y el juguete ha actuado como un espacio de refugio. Es el espacio donde ellos han conseguido ser niños y donde ellos pueden desarrollarse como tal y poder ser niños. Además es que pues, lo que también les permite a través del juego y el juguete ha sido relajarse. Hay muchísimo auge de juguetes que están relacionados con ejercicios como puede ser el yoga o la meditación o la relajación. Y son conscientes de también que los juegos que están también en auge es relajación y por una parte también un poco sabemos que estamos en familia, estamos saliendo un poco del confinamiento, ya estamos vacunados, pero aún así la interacción social no está llegando a los límites de antes de la pandemia. Y por eso se da muchísimo más el juego en familia. Entonces, consciente de esto, pues ya también se sacan incluso muñecas, ¿no? Que lo que hacen es que ya no solo con el padre o con la madre, sino que sea el padre, la madre, el niño o la niña, más el muñeco o la muñeca. O multitud de juegos que ya estaban antes de la pandemia relacionados con el yoga o con la meditación, pues ahora estamos viendo un auge, sobre todo en su uso, en su consumo.
O también, pues es lo que intentamos como que el juguete lo que está demostrando es la herramienta para evadirse del niño, ¿no? Para que sea fiel, para que sea feliz, para que se calme. Simplemente peluches que sirven para abrazar, para que el niño se calme y se vada de esta realidad tan turbulenta. O claro, estamos en un entorno que igual es muy turbulento y que hay mucha represión y lo que tenemos que intentar es que los niños la exterioricen, ¿no? Entonces ahí a través de juegos, como pueda ser este de Learning Resources, pero lo que enseñamos es que al niño exteriorice todos esos sentimientos que él tiene, o a través de juegos de cartas que lo puedan elegir. También es curioso como el ejemplo también de juguetes que estaban un poco destinados a terapias de relajación para niños con problemas de déficit de atención, como pueda ser el spinner o como pueda ser este de más actual ahora del poppy. Son juguetes que están pensados para relajación, ¿no? Pues quién no ha abierto, por ejemplo, alguna vez productos que están envueltos en las bolsas estas de plástico con burbujitas de plástico y lo relajante que es comenzar a explotarlas, ¿no? Este tipo de ejercicios está relacionado con esto. Además, se pusieron muy de moda, evidentemente, por nuevas campañas de publicidad realizadas sobre todo principalmente a través de TikTok. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado el juguete durante todo este periodo tan turbulento? Es la importancia que ha tenido el juego como este espacio de refugio y la importancia incluso también como centro, como herramienta de educación para los niños. Y lo que vemos es que los niños durante el periodo de confinamiento aumentaron este tiempo de juego en 1 hora y media. Pasaron de jugar como 3 horas al día a jugar a 4 horas y media. Y durante el periodo de posconfinamiento, lo que ha ocurrido es que esta tendencia alcista se ha mantenido. El 56% de los niños y niñas juegan más con juguetes ahora que antes de la pandemia. Evidentemente no tanto como durante el confinamiento, pero sí que juegan más que antes de la pandemia. ¿Y qué es lo que ha aumentado muchísimo? Pues el juego en familia. Estamos muchísimo más tiempo en casa y ante el miedo, ante las relaciones sociales, estamos ante un entorno social mucho más reducido y se da muchísimo más el juego en casa. ¿Qué es lo que más ha crecido? Pues principalmente muchísimo manualidades y juegos de mesa. Y además es que se ha demostrado como a través del juego ha sido una herramienta fundamental de comunicación. Lo que podríamos ver es que tú muchas veces puedes estar sentado frente a un niño o una niña, ¿no? Frente a tu hijo o tu hija, frente a un sofá y le intentas sacar cosas, ¿no? Como, ¿qué tal, cómo te ha ido hoy el cole? ¿Qué has hecho hoy para comer? Pues te va a decir sí, no, me he portado bien y poco más, ¿no? Entonces, a través, cuando conseguimos comunicarnos con los niños, con las niñas, a través del juego, ¿no? A través de un juego de mesa o a través de un juguete que a ellos les guste mucho, entonces nos vamos a su entorno, ¿no? No estamos sentados en una silla, sino que igual nos vamos al suelo a jugar con ellos, cogemos una pelota porque les gusta mucho la pelota y jugamos con ellos, o con una muñeca porque les gusta la muñeca, entonces ahí el niño se abre mucho más y nos vamos a comunicar mucho mejor con ellos. Y en un periodo tan turbulento como este de ahora, el juego y el juguete es lo que ha servido como una herramienta de comunicación y de saber exteriorizar un poco esos miedos. ¿Y qué es lo que ha pasado también con el juego en el tiempo libre, al aire libre? Pues evidentemente que jueguen los niños más con juguetes, juegos y juguetes sería positivo porque es algo que les permite más desarrollarse como niños y evadirse un poco de este mundo adulto. Pero sí, algo que sí que estábamos viendo como algo negativo ya en los estudios que realizamos en la guía del juguete ya antes de la pandemia, era el tiempo que pasaban los niños y las niñas al aire libre, juego al aire libre. Veíamos como los expertos nos decían que este tipo de juego varía conforme la edad, pero mínimo 1 hora y media al día es lo que debería producirse. Pues veíamos como el 82% de los niños antes del confinamiento ya jugaban al aire libre menos del tiempo recomendado por los expertos. Evidentemente, llegó el periodo de confinamiento, no se podía salir a la calle o apenas se podía salir, pues evidentemente todos los niños pasaban menos del tiempo recomendado jugando al aire libre. Pero es que esta tendencia, una vez ya ha pasado el confinamiento y estamos ya un poco todos vacunados, se sigue manteniendo. Los niños juegan al aire libre menos del tiempo recomendado por los expertos y menos del tiempo que ya lo hacían pre-pandemia. Luego estamos en una situación bastante negativa. Sí que es verdad que durante la pandemia, lo que es el confinamiento y el posconfinamiento, sobre todo durante el posconfinamiento, lo que se dio fue un auge a las visitas a centros naturales, a espacios naturales. Es como que las familias han demostrado que sí, que le dan muchísima importancia a que los niños estén en contacto con la naturaleza y que jueguen al aire libre, pero aún así no conseguimos llegar a los niveles mínimos de este tipo de juego.
¿Y con quién han jugado, no? Pues si estamos muchísimo más en casa, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se ha disminuido es el juego presencial con los iguales, ¿no? Como pudiesen ser amigos o primos, pero lo que sí que se está aumentando es el tiempo de juego con los padres y con las madres, y en el caso de los que tienen hermanos o conviven con otros niños, pues con eso sí que se ha visto aumentado. ¿Y qué es lo que también ha habido un aumento bastante importante? Es en el consumo de videojuegos, en el tiempo que pasan los niños jugando a videojuegos. Más que se duplicó, ¿no? Pues antes del confinamiento, antes de que ocurriese todo esto del COVID, los niños jugaban una media de 25 minutos al día a videojuegos. Evidentemente jugaban muchísimo más los niños más mayores de 9, 10, 11 años que los niños de 0, 3. Pero la media en total eran 25 minutos. Durante el periodo de confinamiento lo que ocurrió con el uso de las nuevas tecnologías es como una eliminación de barreras. Entonces aumentaron el consumo a 50 minutos diarios de videojuegos, y esta tendencia lo que ha pasado también es que se ha visto afianzada durante el periodo de post-confinamiento. Es decir, una vez levantamos como padres o como madres la barrera de utilización de videojuegos, es muy difícil volver a la situación anterior. Porque los niños, cuando creen que han ganado una batalla perdida, pues es que bueno, este territorio es mío y ya no me lo vas a quitar, ¿no? Es muy difícil volver atrás. Y algo así ha ocurrido con el móvil y la tablet. Antes del confinamiento, lo que veíamos es como que había muchos padres que estaban concienciados en retrasar el uso de las nuevas tecnologías, en cómo creían que el móvil y la tablet es algo que se debía introducir a edades más tardías. Pero claro, ocurrió el confinamiento y se dieron situaciones en las que tenían que hacer las tareas del hogar, tenían que trabajar y los niños estaban ahí, no había nadie con ellos. Entonces, ante esta imposibilidad, pues digamos que tuvieron que levantar un poco, dar más manga ancha y darles a edades más tempranas el móvil y la tablet, e incluso dejarles más tiempo, ¿no? Pues vimos como el consumo de tablet pasó de 40 minutos de preconfinamiento a 1 hora y media. Y esto pasa un poco como con los videojuegos, es que una vez acabado el confinamiento, pues esta tendencia se ha visto confirmada. Y el 55% de las familias afirman que sus niños o niñas utilizan más la tablet ahora que en el periodo previo al confinamiento. Y si vamos a los que lo mantienen, pues también ya nos iríamos a 100%. Son muy pocos los que han vuelto al tiempo de pandemia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ya hemos hablado de videojuegos, hemos hablado del móvil y la tablet, y hablaremos del gran cambio, ¿no? de las pantallas. Al final lo que los expertos defienden es que lo que hay que limitar, más que la tecnología, es el tiempo que los niños están frente a las pantallas por daños que puedan ocurrirles, sobre todo a nivel visual, ¿no? y de atención. Esto es lo que recomiendan los pediatras, un consumo máximo de variable con la edad, pero en general es una hora al día. Pero vemos también cómo además ha cambiado la forma de consumir esta televisión. Antes lo que había es que pues, echaban unos programas en televisión y esos son los que íbamos viendo. Ahora lo que está aumentando muchísimo es la televisión a la carta. Y ya no solo en España, sino que si te vas a otros países, lo más normal es tener como 4 o 5 cuentas para poder ver la televisión a la carta, ¿no? El que tiene Movistar, tiene también Netflix o tiene Disney Plus, ¿no? Entonces, como algo muy común, que lo que ha cambiado es que mientras antes los niños estaban viendo prácticamente las mismas series y estas son las que se ponían de moda, ahora lo que vemos es que las conversaciones de los niños pueden ser muy variables. Y de repente, unos están viendo una serie, pero otros están viendo otra. De repente están todos viendo Harry Potter cuando no ha habido ningún estreno, o de repente están viendo Lego Friends, ¿no? Entonces, cada niño, digamos que no hay como una serie única que pueda saturar tanto como antes. ¿Y qué es lo que ha pasado con la televisión? Pues que también ha aumentado. Lo que vemos es que la televisión pre-confinamiento era 1 hora y cuarto, la mayoría de niños estaban frente a las pantallas más del tiempo recomendado, pero es que ahora se ha duplicado este tiempo durante el confinamiento y se mantuvo esa tendencia. Entonces, lo que vemos es que antes de la pandemia el 60% de los niños estaban frente a las pantallas más del tiempo recomendado por los expertos. Este porcentaje aumentó al 95% durante el periodo de confinamiento, pero es que se está manteniendo en un aumento del 80%. 80% de los niños están frente a las pantallas más del tiempo recomendado una vez ya concluido este periodo de confinamiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que también hay que ser conscientes, porque igual si lanzamos únicamente este mensaje, parece que las tecnologías es algo negativo, ¿no? Algo que de los que tenemos que proteger y evadir a los niños. Yo creo que no. Es verdad que los pediatras principalmente, los expertos en infancia, cuando hablan de juego, siempre hablan de tiempo mínimo, ¿no? O sea, es como que los niños deberían jugar X tiempo de ahí en adelante. En cambio, cuando hablan de pantallas, lo que hablan es de un tiempo máximo. Por favor, que no estén más de este tiempo frente a las pantallas.
Pero también hay que ser conscientes que hay tecnologías que no requieren uso de pantallas y también hay que ser conscientes que los niños, cuando se hagan adultos, se van a ver desenvueltos en una sociedad digital. Y por eso es importante que tengan un comportamiento adecuado en este entorno tecnológico y que vayan adquiriendo poco a poco esta serie de habilidades digitales. Para eso es importante tanto que hayan productos o que las empresas lancen campañas de concienciación en este sentido, pero también que como padres o como educadores, que lo que hagamos es poco a poco acompañándoles en el camino. Es decir, las primeras veces que se meten en Internet o cuando tienen una edad bastante reducida, sobre todo cuando estamos hablando de 7, 8 años, 6 años, pues ir con ellos de la mano y un poco enseñarles a navegar y que ellos enseñarles a distinguir entre lo que es un contenido apropiado para ellos y lo que no es un contenido apropiado, tener evidentemente todos los dispositivos aptos para el consumo infantil con todos los filtros infantiles que existen hoy en día y un poco ir de la mano de ellos y ir orientándoles en lo que es un consumo adecuado y lo que no es un consumo adecuado para que ellos lo entiendan. También hay empresas pues como Lego que lo que lanzan es una campaña de responsabilidad digital, ¿no? Se hace una colaboración con DQ Institute para lanzar una experiencia que empodere a los niños y a las niñas a ser ciudadanos digitales responsables. O vemos también como Lego lo que fue consciente es de que durante el confinamiento el juguete lo que demostró es, aparte de para entretener, el juguete tiene un componente educativo en muchas ocasiones muy importante. Y además es que lo que los niños aprenden mediante una actitud positiva, que muchas veces puede ser favorecido por un juguete, se retiene muchísimo más en la memoria. Consciente de ello, Lego Education saca sus programas, ¿no? Pues relacionado un poco con las habilidades digitales futuras, como llaman aquí Future Skills, y te enseña, pues son juegos que enseñan a los niños a los inicios de la programación. O, por ejemplo, Mattel participa en el proyecto Wi-Fi para el uso responsable de las pantallas. Entonces, lo que estamos viendo es que, vale, somos conscientes, además, como adultos también está ocurriendo, es como tenemos muchísimo más miedo a interactuar a nivel social, sobre todo. Entonces, durante el periodo de confinamiento, lo que se produjo también es una limitación total del contacto con sus amiguitos, ¿no? Cuando, sobre todo, hay edades críticas, ¿no? En todas las edades es importante, pero digamos que cuando estamos hablando de niños que puedan tener 4, 5, 6, 7 años y ya, ni que te digo, para los de 9, 10, 11 años, es muy importante la interacción con sus iguales para su desarrollo. Entonces, las tecnologías lo que pudieron permitir en este sentido fue el que estuviesen en contacto con sus amiguitos. Entonces, el 47% de ellos jugaban a videojuegos, de los que jugaban a videojuegos lo hacían a través de juego compartido a nivel virtual. Lo que en el confinamiento lo que se produjo fue un aumento increíble de las videollamadas y el juego a través de juegos virtuales, y el 81% se ha mantenido como que sí que aumenta el tiempo de juego y de las videollamadas con sus amiguitos. ¿Y cuál ha sido una red social? Pues no, digamos que igual cada temporada, cada 4 o 5 años hay una red social que cobra protagonismo. No quiere decir que la cobre protagonismo en la sociedad, sino que nosotros nos centramos sobre todo cuando toma protagonismo en la infancia, y lo que ha tenido un aumento exponencial justo antes de la pandemia y ya increíble durante la pandemia ha sido la red social del TikTok. Mientras que el 45% de los niños utilizaban TikTok antes de la pandemia, este aumentó al 60% una vez durante el periodo de confinamiento y ya se mantuvo. Es como que si había también muchísima resistencia por parte de muchos padres y madres a que sus hijos se metan en redes sociales, pero claro, cuando estábamos hablando de que se había levantado un poco la manga ancha y cuando estaban tan agobiados a la hora de estar trabajando o estar realizando las tareas del hogar, pues se vio un aumento increíble del uso de esta red social por parte de los niños. No solo para ver contenido, para consumir contenido, sino también para poder crearlo y subirlo, que son actividades positivas, porque si algo hay que tener en cuenta es que muchos expertos lo que diferencian es entre la actitud que tiene el niño frente a la tecnología. Es decir, cuando un niño o niña está viendo un programa de televisión, muchas veces está en una actitud pasiva en la que no está aprendiendo. Cuando un niño a lo mejor está consumiendo vídeos de YouTube o está consumiendo vídeos de TikTok, también lo puede estar haciendo de una manera un poco pasiva. Igual lo que está aprendiendo, pues tampoco se le queda mucho. Pero si vemos ejemplos como el de antes, como este de Lego, o si utilizasen, por ejemplo, TikTok para realizar ellos bailes, aunque después no lo publicasen, pero aprendiesen un poco a subir un vídeo sin publicarlo o simplemente compartiéndolo con sus familias cercanos. De esta manera lo que ellos están es aprendiendo cosas, están ellos teniendo una actitud activa frente a la tecnología y adquiriendo nuevas habilidades.
siempre siendo consciente del uso responsable y las limitaciones que pueda establecer cada familia. Entonces, ¿qué es lo que estábamos monitorizando también? ¿Qué es lo que pasaba con las actividades extraescolares, ¿no? Yo creo que muchos seis conscientes, ¿no? Había muchísimas memes o muchísimos gags de humor en los que había pues, unos padres que estaban llevando a su hijo e intentaban buscar un tiempo libre para ver cuándo podían hacer una celebración. Entonces se daban cuenta que lunes, miércoles y viernes el niño tenía entrenamiento, el niño o la niña tenía entrenamiento, el sábado y domingo tenía competición y luego el resto de días lo que pasa es que tenía inglés o tenía gimnasia, ¿no? Entonces, como que los niños, antes del confinamiento, lo que pasa es que tenían multitud de actividades, estaban completamente saturados y apenas tenían tiempo libre. El 75% de los niños estaban apuntados a actividades extraescolares deportivas antes del confinamiento. Pasó el confinamiento y, excepto los que fueron profesionales, que eran la minoría, pues lo tenían limitado, el 100% lo dejaron de hacer. Y sí que vemos, una vez acabado el periodo de confinamiento, que el número de actividades extraescolares por los niños se ha visto reducido. Pese a que, como decíamos anteriormente, sí que vemos que el periodo de confinamiento ha sido un periodo de reflexión y lo que ha hecho es dar mayor importancia a la naturaleza e incluso también al ejercicio físico, al estar sanos y estar saludables. Pero pese a ello, el miedo al COVID, aunque le demos más importancia, hace que este consumo o que estén apuntados a tantas actividades se reduzca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, estamos en una situación también que esto es un mapa del sobrepeso infantil y entonces vemos como España está en situaciones pues realmente negativas. Digamos que lo que es el problema de la pandemia de la obesidad infantil no es algo relacionado con la dieta de Estados Unidos, sino que la dieta mediterránea parece que cada vez está más en desuso, pese a que se hagan muchas campañas de concienciación y pese a que haya ciertos grupos colectivos que sí que están a favor de una alimentación saludable, vemos como cada vez los datos de obesidad infantil en España son peores. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es un aumento del sedentarismo y estos datos pues han seguido empeorando. Aspecto positivo del juguete, ¿qué decir? Pues que hay muchísimas investigaciones que lo que demuestran es que la mera presencia de un juguete en una habitación aumenta el 40% de la actividad física de un niño o una niña y es un elemento fundamental, sobre todo, pues como hemos dicho anteriormente, para interactuar con ellos. ¿Qué es lo que se ha producido? Hemos visto que los niños utilizan más la tablet, que los niños utilizan más los videojuegos, que hay cada vez más juegos y juguetes relacionados con las nuevas tecnologías, como veremos luego del STEM, ¿no? Relacionados con la robótica o con la ingeniería o con las matemáticas. Entonces, lo que estamos viendo es que los niños cada vez antes adquieren mayor número de habilidades digitales. Pero no solo los niños, es que también estamos viendo que esto ocurre un poco en los padres, ¿no? Vemos como en la campaña de Permanente 2021, Permanente le llamamos desde que acaba la campaña de Navidad hasta septiembre, o sea, estaríamos diciendo desde la segunda quincena de enero hasta el mes de septiembre, el 76% de las familias realizaron algún regalo para su hijo o hija a través de Internet. Y si vamos a porcentaje total de compras de regalos para niños, vemos cómo esto ha aumentado un 43%. Es verdad que antes del confinamiento, sobre todo el sector del juguete, mientras se hablaba que las tiendas estaban en tasas de crecimiento prácticamente estáticas, no crecían, las tiendas digitales estaban creciendo entre un 10 y un 15%. O sea, es verdad que era una tendencia en alza. Lo que ha hecho el COVID o el periodo de confinamiento ha sido aumentar exponencialmente este crecimiento hasta llegar a estas tasas del 43%. Mientras antes de pandemia podíamos estar dudando entre si era un 15 o un 20%, hemos visto como durante en un poco periodo de tiempo prácticamente este porcentaje se ha duplicado. ¿Qué es lo que ha producido esto? Es que sí que es verdad que antes decían que las ventas se concentraban en muy pocos actores, ¿no? Estaba casi todo, la mayoría de las ventas de juguetes se concentraban entre el Corte Inglés, Carrefour, Toys R Us, Juguetos. Y ahí se quejaban un poco los pequeños fabricantes de que tenían poco poder de negociación. Pues vale, lo que pasa con Amazon es que el 90% de las compras que se realizan por Internet se realizan a través de Amazon. O sea, es una concentración de las ventas brutal, increíble. ¿Y qué es lo que está ocurriendo también? Es un poco el concepto de cambio, ¿no? De cómo han llegado, sobre todo esta nueva generación de padres y madres, que serían los padres y madres millennials, que están mucho más concienciados, como veremos luego, con la sostenibilidad, criterios de cuidado del medio ambiente, y también como que no tienen un arraigo tanto a la pertenencia, ¿no? Vemos como también obligados por los precios, pues igual no es tan importante para ellos tener una casa, sino que ven muy bien lo del concepto de alquilar, no ven tan importante como tener un coche, o no ven tan importante como tener una moto y sí que la pueden alquilar en el momento real que ellos lo necesiten, ¿no? Entonces, pues en grandes ciudades han emergido compañías de alquiler de motos como pueda ser Moving, Llego o Acciona. Por ejemplo, en Madrid
hay una compañía que a través de la app, ¿no? Pues puedes reservar tu coche eléctrico y simplemente lo utilizas y lo dejas de utilizar y ya está. Funciona igual que las motos. Entonces estamos hablando de un concepto de cambio, ¿no? De no tenencia y optar más por las cosas que son un poco de alquiladas y utilizar cuando realmente las necesito. En el juguete parece que se estén dando ciertos casos, ¿no? Como este Toy Swap Subscription, pero no es algo que esté aún en auge. Se ven pequeños casos, pero no es algo que se pueda dar como tendencia ya. Lo que sí que estamos viendo es un comportamiento muy curioso y que nos ha llamado bastante la atención, y es cómo se ha dado la compra de juguetes de segunda mano. Si esto lo comparásemos con hace 15 años el hecho de darle a un niño un juguete de segunda mano o un regalo de segunda mano podía ser visto como algo cutre, ¿no? Se asociaría como algo cutre. Y en cambio, esta nueva generación de padres lo que está viendo es, aparte del aspecto vintage, es como que regalar algo de segunda mano es como alargar la vida útil de ese producto. Y lo que estás haciendo es disminuir la huella medioambiental. Entonces vemos como el 18% de los compradores sí que habían comprado juguetes de segunda mano. Algo que vemos bastante más negativo es el auge de las webs de importación y sobre todo cuando nos relacionamos con productos copia. Aquí lo que preguntábamos a las familias es si habían comprado algún producto copia en los regalos para sus niños durante este periodo. El 12% nos afirmó que sí que habían comprado productos copia. Y evidentemente la razón principal para comprar productos copia era por acceder a un precio más reducido. Pero esto es algo muy peligroso porque hay que tener en cuenta que cuando estamos comprando un producto copia para nuestros hijos, lo que está pasando es que ese juguete muy probablemente no habrá pasado normativa. Entonces lo que estamos poniendo es la salud, en riesgo estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos y de sus amigos que puedan también jugar con este juguete y de todo su entorno. También algo preocupante era no solo este 12%, digamos, que está realizando esta conducta de manera consciente, estamos viendo como hay un 13% de las familias que lo que hacen es no están del todo seguros de si el producto que han comprado para sus hijos es copia o no es copia. Entonces esto es algo muy peligroso porque no tienen la conciencia de si este producto, por ejemplo, ha pasado normativa o no ha pasado normativa. Entonces, ¿cómo estamos viendo que está cambiando toda esta forma de comprar juguetes? Pues lo que está viendo es un factor humano, ¿no? O sea, por una parte se ha reducido mucho lo que es la visita al centro comercial, están reduciendo entre un 15 y un 20% la visita a centros comerciales. Estamos comprando más en tienda de barrio, últimamente por proximidad o simplemente a través de Internet, sobre todo por el miedo a las grandes aglomeraciones. Ya pasando al segundo punto, y habiendo hecho esta introducción un poco para que veamos el entorno en el que se están viendo los niños y la compra de los juguetes, ver qué cosas deberíamos tener en cuenta o que recomendamos desde ahí que se tengan en cuenta cuando vamos a comprar un juguete para nuestros hijos o para un sobrino o para un niño y una niña en definitiva. Lo principal que tiene que ser es que sea divertido. El juego tiene que ser divertido y si no, no es juego. Por eso hablamos que es muy difícil considerar como un juego, como un juguete, cuando estamos imponiéndolo. Pese a que es verdad que cuando la educación a través del juego se adquieren o se requieren muchísimo más los conceptos, la principal característica del juego es que debería ser libre, voluntario, divertido. Y luego, entonces, cuando busquemos un juguete, intentemos que sepamos que va a ser algo divertido para el niño, que el niño va a jugar con él y le va a gustar y que le va a atraer, ¿no? Que es algo de su interés, que por su forma, por su temática, por todo esto, vamos a captar su interés, ¿no? Y que intentemos, si pone caras como estas, pues más que perfecto, ¿no? Y evidentemente seguro, o sea, vale, lo principal es que vamos a captar su atención, lo principal es que vamos a buscar que le guste y lo principal es que vamos a buscar también, ya como una vez se cumplen estas dos primeras condiciones, vamos a buscar que es seguro. Pero claro, esto es muy fácil de decir y muy difícil a lo mejor de asegurarnos como compradores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Evidentemente, si tú vas a comprar a una tienda que conoces y que es de prestigio, y si tú compras productos de marca que tú conoces y que sabes que son de prestigio, la posibilidad de que sea un producto copia será menor. Entonces, como sabemos que no es un producto copia y sabemos que es un producto original, lo más seguro es que haya pasado normativa. Y si ha pasado normativa, entonces sabremos que estamos comprando un producto seguro. ¿Qué otros aspectos, además, deberíamos fijarnos? Pues evidentemente lo que hay que tener muy claro es cuando estamos comprando un juguete, si es para un niño menor de 3 años o si no. Y si es para un niño menor de 3 años, tenemos que fijarnos que no aparezca en ningún sitio el logo de prohibido para menores de 3 años. Porque la mayoría de accidentes que se dan en los niños relacionados con juguetes suelen estar sobre todo relacionados con la generación de piezas pequeñas, ahogamientos, atrapamientos. Y entonces estos juguetes pasan a una normativa muy especial y entonces si se producen estos tipos de riesgos,
tienen que tener puesto este símbolo. Entonces vamos a regalar un juguete para un niño menor de 0 a 3 años, hay que buscar muchísimo en el envase, ver que no aparece el símbolo de prohibido para menores de 3 años. Evidentemente marcado CE. El marcado CE significa que ha pasado normativa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente los falsificadores no son tontos y lo que hacen es que copian el símbolo de CE y lo ponen. Pero bueno, como primer requisito, como un requisito más, vamos a intentar buscar que aparezca este símbolo de marcado CE. Debemos fijarnos también, pues muchas veces el idioma y las instrucciones del envase. Si vemos que el idioma y las instrucciones están, todo fabricante está obligado a que las instrucciones estén en el idioma del país en el que lo va a vender. Entonces vamos a fijarnos en eso, porque muchas veces las imitaciones o con los productos copias lo que hacen es que no lo traducen a todos los idiomas. Incluso hay errores propios en el envase, ¿no? Ahí estamos en un proyecto trabajando en el que estamos analizando productos copia y pues veíamos, por ejemplo, en un envase de una figura de Batman como estaba señalizada con Power Ranger en un idioma que además que no era para nada el del país donde se estaba vendiendo. Vamos a fijarnos también qué materiales tiene y si pone que tiene presencia de materiales tóxicos. Esto, si estuviésemos hablando de producto copia, pues probablemente no lo pondría. Vamos a fijarnos también un poco en la apariencia, ¿no? Pues cuando hemos hecho nosotros también un poco revisión de este tipo de productos, a veces vas a tiendas donde sabes que te vas a encontrar este tipo de productos y ves cómo hay muñecas con el plástico de la cara ya prácticamente derretido, con la pintura que se ha movido. Entonces, todo esto lo que nos está diciendo es que va a ser un producto copia que muy poco probablemente habrá pasado normativa. Entonces, son cosas que nos tenemos que fijar. Fijémonos también en las advertencias y en los iconos, igual que en las instrucciones y en los envases. Pues porque aparte para saber si es un producto copia o no, el buen uso de un producto es lo que va a hacer que se disminuyan los accidentes. Entonces, por favor, leamos las instrucciones tanto de montaje como de uso y entonces utilicemos el juguete con el niño de una manera correcta. En todo producto, además, también debería aparecer el contacto del fabricante. Si no, es que es algo sospechoso de ser un producto copia. Las pilas en un comportamiento aislado y muy importante cuando demos un producto a un niño, abrirlo con él y ver si las cosas, pues los lacitos que están hechos para que el juguete no se mueva, pues retirárselo para que el niño no se pueda hacer daño. Cuarto aspecto en lo que nos deberían fijar es que sea duradero, que vaya a durar por lo menos el tiempo con el que el niño vaya a jugar con él. Que sea manejable. Muchas veces lo que intentamos también, lo veremos también en la siguiente diapositiva, es como que me creo que mi hijo es el más inteligente del mundo, es el más hábil del mundo, y entonces le puedo comprar una bicicleta para 10 años aunque tenga 6 años, o para un tamaño de 1,50 o 1,70 cuando mide 1,30. Pues vale, no, o sea, por favor, vamos a intentar darles juguetes que sean adecuados a su tamaño y a su desarrollo intelectual y físico, y que sean manejables por ellos, que sean capaces de poder llevarlos y adaptado a su desarrollo, ¿no? Un poco eso, que no nos creamos que nuestro hijo es el mejor del mundo. Y vamos a también a prestar atención, porque claro, si imaginaros que compras un juguete para jugar con tu hijo, ¿no? Para que sea un juego compartido en familia, y luego tú no vas a tener tiempo para jugar en familia. O es un juguete para jugar con iguales, con sus amiguitos, y luego es que el niño no tiene hermanos ni hermanas, y además no va a tener tiempo de estar con sus amigos. Entonces lo que vamos a generar es frustración o que sea un juguete que no valga para mucho. Entonces vamos a ser conscientes de cuál es la situación real del niño, qué es lo que le gusta, y también si vamos a tener disponibilidad para estar con él. Pues al final lo que el niño quiere es estar principalmente con niños y también con los adultos, con sus padres. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Es lo que estamos hablando antes están por un lado los padres millennials, ¿no? Que están muy concienciados con valores positivos como pueda ser tanto el medio ambiente como veremos luego también la igualdad de género. Y es que vemos también se mezcla un poco con la generación alfa, ¿no? Que también llaman los pandemias, que son los niños actuales que están viviendo con la pandemia como algo natural y normal, como su día a día, y son niños que están muy concienciados con medio ambiente, con discapacidad, con igualdad de género. Es la generación más concienciada con estos aspectos. De hecho, hicimos una pregunta a través de un proyecto y vimos como también la mayoría de las familias se manifestaban que estaban de acuerdo en el potencial que tiene el juguete para transmitir valores positivos a través del juego, en estos tres aspectos. Y entonces vemos muchísimos ejemplos que lo que hacen es, sobre todo en temas de accesibilidad, nosotros lo que hacemos es intentar colaborar con las empresas para mejorar sus productos de manera que se desarrolle un juego igualitario entre todos los iguales. Es decir, no tenemos que hacer juguetes o juegos o buscar o comprar juguetes o juegos para niños ciegos. Lo que tenemos que hacer y comprar son juguetes o juegos que permitan a los niños ciegos jugar de igual a igual con niños que no son ciegos o que no tienen discapacidad ni auditiva, ni visual, ni motora. Entonces, en el momento en que un niño con diversidad funcional o discapacidad se puede juntar
a un juego de manera muy igual y muy natural con su resto de iguales, ese juego va a ser mucho más productivo para él, mucho más positivo y se va a sentir muchísimo mejor. También vemos, pues, además de esto, pues ya no solo juegos de cartas, como juegos de construcciones, por este caso de Lego Braille. O también lo que vemos esta vez una mayor concienciación de esta sociedad por parte de la igualdad de razas, ¿no? Como somos diferentes y somos amigos. Entonces también a través del juego, esta herramienta de como concienciación de la diversidad cultural en la que los niños se están viendo envueltos y lo ven de una manera muchísimo más natural que los padres y madres, donde esta interacción intercultural no se daba tanto como hace 30 o 35 años. Incluso también vemos como valores positivos a través de la igualdad de género y también a través de valores sexuales, ¿no? Identificación sexual, como se produce sobre todo en la adolescencia, incluso un poco antes de la preadolescencia, trabajar con ellos las distintas orientaciones sexuales que hay y asimilarlo de una manera totalmente natural. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los valores positivos. O sea, es verdad, somos conscientes de que la sociedad hace tiempo era una sociedad muchísimo más machista y ahora no estamos en una sociedad igualitaria, ya nos gustaría estar en una sociedad igualitaria, pero no es así, pero sí que poco a poco estamos avanzando hacia ella. Entonces lo que nos vemos cada vez más son campañas de publicidad donde este modelo de chica, princesa, rosa, a la que hay que salvar, digamos que se está desmontando, ¿no? Entonces Lego relanzó esta campaña de publicidad donde antes salía una niña, ¿no? Hace 20 años, donde lo que destacaba es como que es bonito, ¿no? Que lo que como asociando siempre conceptos de belleza a lo que es infancia, ¿no? A lo que es una niña. En cambio, la ha relanzado y lo que lanzas es relacionar el concepto de niña a través de original, pionera o creativa. Entonces, al final se trata de romper todo este tipo de estereotipos, ¿no? De niñas, rosa y lo que tiene que hacer en el hogar, que evidentemente ya esto está más que antiguado, o niños azul fuertes deportistas, ¿no? Son estereotipos que están ya rotos en la industria y que no tienen ningún sentido. Entonces, ¿cómo podríamos comprar también o cómo que se aconseja a través de para comprar juguetes no estereotipados? Pues tener un poco en cuenta la publicidad. Pues al final un juguete es un juguete, o sea, digamos que una muñeca no está estereotipada, al final es la comunicación que se produce a través de este producto lo que fomenta sobre todo estos estereotipos. Entonces, fijémonos un poco también en la publicidad que se hace a través de campañas de televisión, vídeos de YouTube, de TikTok o incluso de catálogos, ¿no? En catálogos vemos también cómo se ha avanzado en este sentido. Como siempre, cuando hablamos de productos que antes podían estar muy asemejados, la presencia de la niña es muchísimo mayor, pues ahora poco a poco se está consiguiendo que se vea de una manera muchísimo más natural la inclusión de un niño. ¿Y esto por qué está pasando? Porque estamos a través de una realidad muchísimo más igualitaria. Para los niños es muchísimo más común ahora que hace 20 años ver a los padres envueltos en tareas del hogar, ver a los padres envueltos en la crianza. Entonces, por ejemplo, los juegos de muñecas son los que tradicionalmente habían sido los más estereotipados, pues evidentemente los niños y niñas lo que hacen es un poco reproducir los roles que ven en casa. Si antes pocos niños veían a sus padres criar a sus hermanitos o a niños o a ellos mismos, no tenían ese recuerdo, pues evidentemente poco interés iban a tener en reproducir ese rol en su juego con muñecas. Ahora, estas tareas poco a poco se están reproduciendo de una manera muchísimo más igualitaria, entonces el interés de los niños por jugar a las muñecas es mucho mayor. Como anécdota decir, por ejemplo, también que incluso este tipo de juegos se da mucho más cuando dejamos a los niños de manera libre. No sé si aquí habrá gente que esté trabajando en ludotecas. En la ludoteca que tenemos nosotros aquí y con las colaboraciones que hacemos, lo que nos dicen los profesores que están aquí metidos es que los niños, cuando están fuera del entorno de adultos, fuera del entorno de sus padres, los niños varones pasan muchísimo más tiempo jugando con muñecas que cuando están los adultos, ¿no? Digamos que cuando están los adultos incluso como que buscan la aprobación de como que estaré haciendo lo correcto. En cambio, cuando están sin vigilancia, de manera muy natural, juegan muchísimo más a este tipo de juegos. Estamos viendo en la crianza, estamos también viendo que a veces es muchísimo más normal. Lo normal es que tanto el padre como la madre en este tipo de familias, pues que cocinen los dos, ¿no? Entonces, pues los niños tendrán a jugar mucho más a cocinitas si están viendo a su padre que también lo está haciendo. ¿O qué es lo que está pasando también? Yo creo que un poco también interesado, pero bueno, un poco con el mundo del deporte, ¿no? Yo creo que pasó un poco con la crisis, sobre todo de la crisis de los derechos de televisión, con los jugadores de fútbol de primera división, ¿no? Como estaban pidiendo muchísimo más dinero. Los medios de comunicación yo creo que se dieron cuenta aquí un poco de cómo que tenían que diversificar, pero sí que es verdad que yo creo que cada vez más en los medios de comunicación se está dando un mayor protagonismo, un poco más de tiempo en pantalla al deporte de las mujeres. Entonces vemos como cada vez más hay más niñas que les gusta hacer más deporte porque tienen una aspiracionalidad mucho más presente
Y también vemos como, pues por ejemplo, también ya no solo en el fútbol, ¿no? Que hay más presencia del fútbol femenino, sino también en las carreras, como cada vez antes como que se da mucha importancia al más rápido, si era un hombre, y ahora lo que se hace son categorías diferentes y se intenta dar la misma presencia tanto al campeón como a la campeona de cada carrera. Entonces, incluso en muchas ocasiones, como puede ser en competiciones oficiales, donde primero salen las mujeres y después salen las niñas, buscando que la primera persona que cruce la meta pues sea una mujer, ¿no? Y esto pues no digamos que no es algo nuevo, ¿no? Lo que digamos que es un proceso de evolución, no es que como que esto esté pasando hace 5 años, ¿no? Pues ya en 1967 fue esta mujer que es Catherine Sweetner, que fue la primera que corrió una maratón de manera oficial. Y además es que lo tuvo que hacer un poco escondiéndose, ¿no? Se tuvo que inscribir con un dorsal, con un nombre, creo que fue de su marido, con un nombre de, de un varón, y entonces empezó a correr y nadie se dio cuenta, pero sí que ya al principio de la carrera ya le comunicaron al organizador que habían visto a una mujer que estaba corriendo esta maratón, cuando para ellos era algo como impensable, ¿no? Porque pensaban que las mujeres eran algo débil y que el hecho de correr una maratón era algo como de hombretones, ¿no? Y que no podía ser. Y ahora esto ya lo vemos muchísimo más normalizado, correr en una maratón es algo muy común y la presencia ya incluso va en torno a datos del 30%, ¿no? O vemos como también en casos que aún están bastante estereotipados, ¿no? Como puede ser el mundo del motor, sí que es verdad que la presencia en MotoGP o en Fórmula 1 es muchísimo, es plenamente masculina, pero bueno, vemos ya, empezamos a ver casos de mujeres, ¿no? Como en este caso de Carmen Corta, y esto tiene un factor muy importante para lo que es la aspiracionalidad de los niños, ¿no? De las niñas, empezar a romper estas barreras de cristal. O como también el aspecto negativo, ¿no? Nosotros centramos las mujeres, como los niños pues tienen que ver más, de una manera más natural el hacer actividades que supuestamente estaban pensadas o están mucho más concebidas, donde la presencia de las mujeres o de las niñas es mucho mayor, ¿no? Como pasa en el caso de la película Billy Elliot, ¿no? Que quería bailar y toda la batalla que tiene. Entonces, esta es una fotografía muy ejemplar, entonces lo que tenemos que romper es esto. Por una parte, es muy importante que no todos los juguetes sean azules ni todos los juguetes sean rosados para niños y para niñas. También tenemos que no caer en el caso de no demonizar. Al final, el rosa es un color, el azul es un color. Lo que no tenemos que evitar son casos como este, ¿no? En que todo sea rosa o que todo sea azul. Tenemos que intentar darle un poco diversidad de oportunidades. Había un vídeo también muy viral en el que había una niña en el que no entendía nada. Y dice, ¿por qué todos los juguetes que supuestamente son para mí, que son para niñas, los que me gustan, son rosas? Si mi color preferido es el azul, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? Y por último, acabar con los juguetes según edad, porque sí que es verdad pues que dependiendo del desarrollo madurativo de los niños, pues al final van jugando más a unas cosas que a otras. Lo intentamos acotar con edades, pese a que luego también es verdad que el nivel de desarrollo de cada niño puede ir variando. Las principales etapas que nosotros vemos un poco es la de 0 a 1 años, que es la parte de bebé, la de 1 a 3, donde sería cuando empiezan a ser niños bebés, ¿no? Un poco la primera etapa de la niñez. 3 6 niños, cuando son niños, 6 9, que ya estaríamos hablando de cuando ya es casi la etapa final de la niñez, porque justo cuando ya es curioso, a partir de los 9 años, digamos que los comportamientos que estamos viendo ya son un poco donde el juguete ya tiene cada vez menos presencia y donde tienen los comportamientos ya muy preadolescentes. Es curioso porque cuando estábamos hablando hace 15, 20 años, sobre todo en temas de normativa de seguridad, se concebía la infancia como hasta los 14 años. Y estamos viendo como cada vez la edad de consumo de juguetes se está reduciendo a edades más tempranas. Y donde ahora se entiende como que digamos que la edad principal de juego es de 0 a 9 años. ¿Qué es lo que hacen durante el primer año de vida, ¿no? Cuando son bebés y cuando están empezando a descubrir el mundo? Pues finalmente descubren el mundo a través de los juguetes sensoriales, o a través del juego sensorial o de la experiencia sensorial. Empiezan a tener coordinación, primeros movimientos, sobre todo aquí es muy importante a través del juego intentar fomentar la fase del gateo y de los primeros pasos. Y lo que hacen a través de todos los sentidos es conocer el mundo que les rodean y una socialización muy sencilla. Aquí ya vamos de 1 a 3 años, ¿no? Ya es como que empiezan a andar, se mantienen en pie, entonces tienen al alcance ya casi la totalidad de la casa, pese a que se den sus primeros batacazos, empiezan a hablar poquito a poco, ¿no? Durante el primer año ya más establecido cuando tienen 2 años, empiezan a tener cierto tipo de razonamiento y desarrollan muchísimo más la afectividad. Tienen más socialización y van poco a poco coordinándose más los movimientos. Y lo que buscan en esta etapa es, pues evidentemente, tienen una dependencia muy alta de los adultos, lo que buscan es un poco jugar, sobre todo, ¿no? Con el padre y con la madre lo están buscando todo el rato para jugar con ellos.
Cuando llegan los niños a los 3-6 años, lo que tienen es bastante más autonomía, bastante más suficiencia y muchos ya van en el cole y tienen los primeros amiguitos así ya muy, muy estables. Tienen capacidades cognitivas y comunicativas más elaboradas y juegan sobre todo a cosas relacionadas con la vida cotidiana. Cuando ya tienen 6-9 años ya como que empiezan a ser pues ya con más responsabilidad, ¿no? Ya empiezan a ser pequeños hombrecitos y pequeñas mujercitas, tienen más responsabilidades, tienen mayor memoria, mayor atención, puedes hablar con ellos de una manera muchísimo más fluida, casi como con los adultos, relacionado con sus temáticas, evidentemente. Tienen ya capacidades lectoescritoras, ya pues empiezan a devorar los libros y empiezan a ser ya más independientes, ya no requieren tanto atención o ya no buscan tanto a los padres y a las madres como en la etapa interior. El juego simbólico se mantiene, de aumentar los juegos de regla. El juego simbólico es muy importante porque es donde ellos lo que hacen es reproducir las situaciones del día a día para ver si lo hacen bien o lo hacen mal, para que luego, como es un juego, si se equivocan no pasa nada, pero cuando se den esas situaciones en el entorno real, pues ellos estarán muchísimo más seguros. Aumentan los juegos de regla, manualidades, construcciones y videojuegos. Es muy importante también los juegos de construcciones, pues tanto en esta etapa como en la anterior, pues los ejemplos como la coordinación, ojo-mano, la psicomotricidad fina o acciones como la depresión van a facilitar luego muchísimo mejor la escritura. 9 años, lo que estaba comentando anteriormente, es una lástima, pero digamos que el fenómeno Peter Pan, ¿no? Se hablaba como que a partir de los 40 años o 50 años como que la gente se sigue considerando que es joven, pero el fenómeno Peter Pan digamos que está expandiendo también a través de la niñez y empezamos la adolescencia o la juventud cada vez a edades más tempranas. Es una pena porque yo creo que cada vez lo que hay que intentar es un poco no caer en el mito este que decíamos antes de que los hijos y las hijas nuestros son los mejores y quemar etapas, ¿no? Como diciendo, pues mi hijo tiene 6 años, pero le voy a dar este juego de 9 años porque es que es súper inteligente. No, cada momento, cada etapa del desarrollo infantil tiene su momento y tenemos que intentar no quemar etapas antes de tiempo. A partir de los 9 años es el inicio de la preadolescencia. Es muy importante aquí trabajar los juguetes que hemos visto también al principio, ¿no? De expresión de sentimientos. Vamos a intentar fomentar la comunicación con ellos para ganárnoslo y que estén mucho más seguros de sí mismos y que tengan confianza sobre todo con los padres y con las madres para cuando llegue ya la adolescencia en su plenitud, pues tengamos una mayor confianza con ellos. Les gustan muchísimo los juegos de reglas, las manualidades, las construcciones, el deporte y, como hemos visto, las tecnologías, dispositivos y redes sociales que cada vez están entrando a edades más tempranas. También quería hablar un poco del tema del STREAM, de cómo hay una línea de juguetes que está muy en alza, como son los juguetes que potencian lo que serían las habilidades digitales que van a necesitar los niños en el futuro, pues como son los juegos científicos, a través de la juguetrónica, ¿no? Que son, sobre todo, hay cada vez un aumento mayor de juguetes que enseñan a los niños a la codificación y a la programación. También que fomento de las matemáticas, ¿no? Hay muchas actividades también extraescolares relacionadas con las matemáticas recreativas, cómo los niños aprenden este tipo de conceptos de una manera mucho más positiva a través del juego, el juego artístico o relacionados con ingeniería. Ya por último, y ya acabo ya en 5 minutos, decir como algo curioso, nosotros como IJU somos parte del Comité Internacional de Tendencias, donde analizamos las tendencias que se dan, nosotros somos el miembro de representante de España, pero analizamos cómo se dan en otros países y en otros continentes, y solo cuando se replica en varios sitios es cuando se puede considerar como tendencia. Tradicionalmente la Feria de Nuremberg, el comité en el que trabajamos nosotros, siempre sacaba como 3-4 tendencias al año. Pues este año es la única vez que ha pasado que solo lanzan una única tendencia. Y esta única tendencia se llama Toys Go Green en inglés, está relacionada con la sostenibilidad. Se cree que el gran cambio social y el gran cambio de producto en el sector del juguete va a estar relacionado con la sostenibilidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar cada vez más en los juegos y en los juguetes? Pues vamos a encontrar juguetes hechos más con materiales sostenibles que vienen de la naturaleza y que están sobre todo utilizan el mensaje de bosques para todos para siempre o de madera certificada. Esto hay que tener un poco de cuidado porque también hay que ser, lo que está trabajando y cada vez es un poco difícil determinar, es la huella ecológica que tiene cada uno de los productos. Pues evidentemente a lo mejor un producto producido con plástico pero cercano y con plásticos sostenibles pues puede tener una huella medioambiental mucho menor que un juguete de madera pero que ha sido producido en la otra parte del mundo. Vemos también un auge de los materiales con plásticos biobasados, ¿no? Pues que es verdad que los plásticos biobasados son más caros y es verdad que muchas veces, por ejemplo, con este de Green Bean, es como que es muy difícil mantener el color exacto que tú quieres como fabricante. Pero bueno, hay fabricantes que están dispuestos a pagar un poco más y están dispuestos a que este tipo de color pues varíe un poco, no le dan tanta importancia. Sí que es verdad que este producto es realmente más sostenible. Entonces vamos a ver un auge de esto.
o cómo a través del juego y el juguete también se puede concienciar a través de valores muchísimo más sostenibles para la infancia, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, campañas de utilizar de manera correcta el reciclar, actitudes positivas relacionadas con el reciclaje, o concienciar a la infancia también sobre qué animales están en peligro de extinción. Y también lo que vemos es como productos que están hechos cada vez más de materiales reciclados, ¿no? A través de botellas de plásticos o a través de estos peluches que el plástico que tienen en sus bolitas interiores son también de material reciclado. ¿Qué es lo que está en nuestra mano como a lo mejor como personas, aparte de comprar más este tipo de productos? Pues al final también estas tres cosas: donar, reciclar y guardar. Donar, pues evidentemente sabemos que lo que se quejan muchísimas familias es del espacio reducido que hay en los hogares, del poco espacio que tienen y la sobresaturación de juguetes. Hay que ser conscientes, pues también cuando un niño utiliza sus juguetes o cuando deja de utilizarlos. Pues si no los deja utilizar o sabemos que hay niños que realmente lo van a utilizar muchísimo más que él o lo van a valorar o necesitan más estos juguetes, pues los podemos donar o bien a nuestros conocidos o bien a ONGs con niños que tienen escasez de recursos o bien a las bibliotecas que prácticamente cogen juguetes durante todo el año. Además, en ciertas épocas del año está la campaña promovida por la CJ, por la patronal de juguetes, de comparte y recicla. Y en muchos establecimientos, muchas tiendas, podemos donar nuestros juguetes para que se reciclen. Hay que tener en cuenta, cuando reciclemos, por favor, las pilas que vayan al sitio correspondiente y no las tiremos a la basura normal. Hay que tener cuidado un poco con los envases y con los complementos. O sea, si tenemos un envase de cartón y estamos trabajando con la industria también para intentar concienciarles de que cada vez más los envases sean de un único componente, pero si un envase es de cartón plastificado, pues no tiene que ir al cartón. Si un envase tiene, aparte del cartón, pues tiene elementos de plástico para sujetar el producto o como asas, pues tenemos que retirarlos y únicamente tirar al cartón la parte que es de cartón. Y los juguetes de plástico hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no van al contenedor de plástico. Es muchísimo mejor llevarlos al ecoparque. Y hay que busquemos en las envases de los productos y en el propio producto, cuando tenemos este símbolo que nos está diciendo es que va para aparatos eléctricos. Hay que llevarlo al ecoparque o para aparatos eléctricos. Y lo que hay que tener muy en cuenta también es que hay que hacer para guardar. Lo que tenemos muchas veces las sensaciones de que los niños reciben multitud de juguetes durante la época navideña y parece que solo juegan en Navidad. Entonces luego durante el resto del año no tienen producto nuevo. Entonces seamos conscientes, se los podemos dar, pero luego lo que podemos hacer es retirárselos y guardárselos. E ir dándole poco a poco durante el año de manera esparcida cada juguete y de esta manera lo valorará muchísimo más. Y cuando los vayamos a guardar, pues cuando los vamos a guardar por un largo periodo de tiempo, pues hay que desconectarlos y quitarles las pilas. Simplemente eso. A modo de conclusión, yo diría que no, el juego de exterior no es mejor que el interior, el juego no tecnológico no es mejor que el tecnológico. Todos los juegos tienen su aspecto positivo. Lo que tenemos que intentar como padres o como educadores o como sociedad es, por una parte, dar a los niños el espacio de juego, darles el tiempo de juego y que este sea cada vez diverso, porque cada juguete o cada juego estimulará un aspecto de su desarrollo infantil. Y evidentemente, si además este juego transmite valores positivos y se produce la inclusión de niños con distintas características, siempre será muchísimo mejor. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. Muchísimas gracias, Pablo, también por el apuro, intentando cumplir los tiempos. Creo que es mucha información la que tenías preparada. Ha sido muy útil y también muy bien organizada en esos bloques que nos comentabas desde el principio. Quiero hacerte llegar alguna cuestión para ver si puedes comentarnos alguna cosa acerca de ello. La primera tiene que ver con la incursión en el mundo virtual, en el juego, en entornos virtuales de los niños. Comentabas algo acerca de los cambios de tendencia o de porcentualidad en el número de horas que los niños y niñas estaban dedicados a ese tipo de juegos. Bueno, explicaste también que por las causas propias del confinamiento y otra serie de condicionantes en la vida de las personas, pues se había iniciado una tendencia que después se había mantenido en los porcentajes. Y la pregunta que hacen un poco tiene que ver con eso, es si crees que los juegos manipulativos pueden llegar a desaparecer, viendo el desarrollo que tienen los entornos de juegos virtuales, tipo Roblox. Yo aquí diría dos cosas. Por una parte es que los juegos virtuales
creo que hay que ser conscientes un poco que eso, que son niños. La primera condición para mí sería cumplir el código PEGI. La mayoría de videojuegos te indican a partir de qué edad deben ser utilizados. Entonces, intentemos seguir estas recomendaciones. Si estamos hablando de un juego que sí que es apto para los niños, yo creo que es muy importante, sobre todo en las primeras etapas, que acompañemos como padres o como madres o como educadores a enseñarle a utilizar estos juegos de manera responsable y intentándole un poco diferenciar entre lo que es contenido positivo y contenido negativo. Y ser conscientes de que si es una red social abierta, pues pueden haber ciertos peligros de interacción con gente que no conocemos y que entonces es muy importante estar un poco asesorándole para que lo sepa identificar y diferenciar. Por otra parte, la desaparición del juego manipulativo, pues yo espero que no, y un poco era la conclusión que he tenido que trasladar antes. No hay que demonizar el juego tecnológico, tampoco esperemos que no vaya a desaparecer. Tenemos que intentar fomentar que el juego sea equilibrado, que tenga tanto juego manipulativo como juego digital, que adquiera habilidades digitales, como que también pueda salir al exterior y pueda jugar y pueda estar en contacto con la naturaleza. Entonces creo que es importante mucho ese equilibrio. Muy bien, pues también hay otra pregunta que bueno, no tiene tanto que ver con el mundo virtual, en este caso mucho más también con la elección del juguete. Nos diste una serie de indicadores y de cuestiones a las que podíamos y podían los padres y madres remitirse a la hora de elegir. Pero hay una pregunta que nos hacen que a lo mejor intenta simplificar esa tarea de elección, y es que ¿qué característica no debería dejar de tener un juguete infantil? Que divierta al niño. Que sea divertido. Si no es un juguete. Que entretenga, para mí ¿no? Eso es lo principal. A partir de ahí, sí, primero que divierta al niño. Entonces cuando ya sabemos que va a ser un juguete divertido para el niño, que el niño se va a entretener y le va a gustar, entonces a partir de ahí vamos al resto de variables. Pero la primera y fundamental es que le guste al niño y que esté adecuado a su desarrollo infantil. Y otra última observación, si tienen ustedes algún tipo de estudio o han hecho algún tipo de observación con respecto a la presencia de, no son juguetes, entiendo yo, pero bueno, de mascotas artificiales. Esto que se ha visto también mucho tal vez en Asia, ¿no? En países asiáticos donde se está sustituyendo a mascotas principalmente de tipo gato, perro, mascota doméstica, por mascotas que son realmente, pues, casi son juguetes, ¿no? Virtuales, que intentan cubrir ese papel de mascota. Si ustedes tienen alguna información acerca de las consecuencias de esto, de las vinculaciones, de si puede ser positivo o negativo, no sé. Tenemos dos cosas. Por una parte vemos como lo que está ocurriendo es a nivel social, es como que cada vez hay niños más que son en familias con hijos únicos, pero los hijos únicos lo que ha provocado es un aumento también de tenencia de esta mascota, ¿no? Como si fuese un poco el que sustituye al hermanito. Entonces vemos como cada vez más hay mayor productos incluso para mascotas. Se trata, no es como un animal, digamos, que estaba fuera de la casa, sino que estamos como algo como si fuese casi un miembro más de la familia. Se está personificando ese uso de mascotas. Cada vez hay más mascotas en este sentido en las familias, o niños que piden productos para mascotas, o familias que compran más productos para mascotas. Esto lo vemos un auge. Luego había una categoría que sí está relacionada con el juguete, que lleva ya desde 10, 15 años cuando empezaron a nacer los primeros, que son las mascotas interactivas. Y sí que está en crecimiento y cada vez son elementos muchísimo más sofisticados. Y ya se rompe entre la barrera de cuándo es más realista y cuándo es menos realista, ¿no? Cuándo es un juguete y cuándo no es un juguete. Entonces sí que es algo que está en auge. Bueno, pues te queremos agradecer de todo corazón que hayas compartido con nosotros este tiempo. Espero que vuelvas pronto a las islas. Decías que tenías una vinculación con el Hierro. Sí. Esperemos que las condiciones nos permitan también a nosotros volver a unos formatos diferentes de estas jornadas que hoy pues tocan a su fin. Esta es digamos, la ponencia de clausura. Hemos en esta ocasión hecho una serie de ponencias programadas a lo largo de una serie de meses. Hay algunas microsesiones que se van a entregar también en breve, algunas que restan todavía por entregar, ocurrirán ahora. Y recordar que tanto esta ponencia como las anteriores van a estar quedando siempre en repositorio para que puedan ser visualizadas y usadas de manera pedagógica, de manera ociosa, si lo quieren
también, pero ese material va a estar ahí, material educativo que consideramos que tiene un valor muy importante. Y bueno, también dejamos un pequeño cuestionario en el chat escrito por si quieren utilizarlo para darnos un feedback, una valoración de cada una de las ponencias. Y pues toca dar la despedida. Nuevamente muchísimas gracias a don Pablo Busó y esperamos continuar viéndonos, estar en contacto para pues, posibles cosas en el futuro y que vaya todo muy bien por ahí y por AIJU también. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues como les decía, con esto cerramos la 18 edición de la Jornada Familia y Comunidad. Esperamos de verdad que hayamos podido cumplir con nuestra responsabilidad de continuar ofreciendo estos contenidos a pesar de las condiciones. Seguro que ninguna fórmula es perfecta, pero solemos decir que cualquier fórmula es válida si nos permite al menos llegar a ustedes y hacer algo de lo que hemos intentado, que es que la continuidad de las jornadas esté garantizada y que los contenidos sean de interés. Muchísimas gracias y muy pronto esperamos poder dar noticias acerca de próximas ediciones. Muchísimas gracias y hasta otra.